Vamos a la mesa política, queda menos tiempo ya para ir a votar el 2 de junio aquí en Radio Fórmula preparándonos precisamente para poder, primero que nada, atender el tema del debate que va a ser el próximo domingo 5 de mayo, el domingo 5 de mayo. Antes vamos a ser testigos del debate presidencial Xóchitl Claudia Maínez y hemos invitado como cada viernes a esta mesa a Aldrin Martín Briceño. Abogado, ¿cómo te va? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y saludar contigo también en la mesa a don Freddy Heredia y por supuesto a todo el amable auditorio. Un repaso en la semana de lo que ha ocurrido en el tema de las campañas políticas. Joaquín Díaz Mena estuvo aquí en Radio Fórmula este jueves y nos conversaba que, bueno, él ha estado defendiéndose de lo que denomina una guerra sucia y de ataques en su contra, y dice que eso le ha impedido mostrar sus propuestas como candidato del partido político Morena, que ya va a hacer un lado el tema y que se va a dedicar ahora sí a proponer. De hecho, hoy por la mañana presentó su proyecto de seguridad pública. Le preguntamos si la presencia de Héctor Cabrera Rivero abonaba a lo que se ha dicho con respecto a si Saidén se quedaría o no en la Secretaría de Seguridad Pública, y él dijo que meramente Héctor Cabrera era una asesoría. ¿Les parece si partimos de lo que el mismo Joaquín Díaz Mena comentaba, de que ya se va a dedicar a proponer y no a defenderse? Aldrin. Sí, José Luis, por supuesto. Mira, y fíjate que yo creo que es interesante que el propio candidato de Morena lo señale, porque efectivamente en las últimas semanas, en este tracking semanal que hemos estado viendo, hemos visto a un Joaquín Díaz Mena reactivo, más que independientemente de las actividades de la campaña, pues ha sido una campaña que le ha costado mucho tomar vuelo y tomar una cercanía para con la gente y sobre todo para la gente que está en el círculo rojo, la gente que de alguna manera está pendiente de lo que se dice en las campañas políticas y muy particularmente acerca de las propias propuestas que puede estar generando el candidato de Morena. Se ha estado defendiendo, como señala, se ha estado de alguna manera tratando de responder este tipo de señalamientos tanto desde los miembros de su propio partido político, desde su propia campaña, como también desde el centro. Entonces, yo creo que en temas de propuesta ha tratado de iniciar algún tipo de propuestas con este renacer maya y este tipo de políticas públicas que ha tratado de ir generando, pero no han sido suficientes. La realidad es que por el otro lado, sí hemos escuchado temas más estrictos en temas de seguridad, en temas de salud y en temas segmentados, porque esa es la estrategia que han estado utilizando con diferentes grupos de la sociedad. En el caso de Joaquín Díaz Mena no hemos visto esa cercanía con los grupos de la sociedad, no hemos visto esa cercanía también con grupos de la sociedad civil muy particulares y bueno, pues evidentemente esto pues se ha confundido con parte de estos señalamientos y estas defensas que ha hecho. Por lo pronto, yo creo que va a ser un parteaguas hasta mayo, el hecho de que, o a finales del mes de abril, que ya se estén preparando para el debate, pero ya es hora de estar escuchando estas propuestas e irlas analizando. Se ha hablado del tema de seguridad, pero fuera de eso, José Luis, no ha pegado ningún tema de Joaquín Díaz Mena en la sociedad. 50 días para la elección, 2 de junio del 2024. Freddy, bueno, él sale a aclarar que tiene ranchos, que los heredó. No, 10 el abuelo que le hereda al papá y el papá le deja 1 o 2 ranchos, no sé, pero al final de cuentas lo que destaca aquí es el tema de salir, él mismo lo admite, a tener que reaccionar porque se convirtió en nota nacional. El propio Loret de Mola lo trataba en Latinos, hablan de millones de pesos que cuesta ese montón de piedras, como dijo Joaquín Díaz, que él aceptaría enseguida si se los pagan y se los vende. Pues buenas tardes, Adri, buenas tardes, don José Luis. Sí, porque él puede decir que claro, ya no quiere hablar de lo que le han endilgado. Como que son las mismas salidas, sí, ¿no? Mire, lo que pasa es que en Morena hay una construcción de una monocracia. ¿Qué quiere decir? Que la concentración del poder... Rendirle tributo a un mono. Así es, la concentración del poder es hacia una persona, todo lo quieren centralizar. En este caso, el caso de Joaquín Díaz Mena, su peor obstáculo ha sido internamente,
No hay más dolor en los partidos políticos que los pleitos internos. O sea, esa narrativa de Joaquín Díaz Mena, que a los de Morena les encanta, que son pobres, que tuvieron que lavar carros, que tuvieron que lavar ropa, que no es nada malo cuando vienes de la cultura del esfuerzo, se les empieza a caer cuando hoy en día, pues resulta que sí tienen propiedades, que el discurso de la pobreza les deja, pero en la realidad viven muy cómodamente. Entonces son este tipos de confrontación que tienen, bueno, ¿eres pobre o no eres pobre? Incongruencias. Este tipo de incongruencias es la que la sociedad les empieza a cuestionar. ¿De dónde salió tu dinero? Por ejemplo, el día de hoy, Joaquín Díaz Mena presenta su plan de seguridad. Uno de sus candidatos hoy temprano de una conferencia de prensa, el candidato del 8º distrito, Bayardo Ojeda, en donde acusa de violencia a Joaquín Díaz Mena. Entonces toda la comunidad LGTB, que incluso él presenta a Bayardo Ojeda como una cuota de este grupo específico, denuncia y está respaldado por la comunidad LGTB. Entonces te dices, una cosa es lo que quieren presentar y otra cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Ellos vienen con ese discurso, con esa narrativa que pegó, ya fue, eso estuvo bien hace 5 años, pero de repente cuando te das cuenta que hay morenistas que les gusta vivir bien, les gusta vivir en privada, les gusta tener cierta comodidad, como que eso de primero los pobres ¿de quién? Pero bueno, eso al final de cuentas se entiende. Es decir, si logras una carrera política, si te va bien, pues decláralo y listo. No tiene nada de malo Claro. tener prosperidad, Yo no creo tiene que nada de malo. lo doloroso para la sociedad es la incongruencia, ¿no? Yo creo que decir una cosa y hacer otra cosa, y eso lo puedes ver en muchos partidos políticos, ¿eh? Y lo puedes ver con muchos políticos en nuestro país, lamentablemente. Pero esta riqueza o esta posibilidad de hacerte rico se ha utilizado más que nada como una moneda de cambio en el momento de los votos. Digo, en donde investigan y en donde toman a un político en estos delitos que se pueden ir tipificando como la discrepancia fiscal. O sea, tú no tienes una cantidad de propiedades que no corresponden a todo lo que en su momento como funcionario público has tenido como salario. Entonces, todos estos temas, pero eso ha utilizado de una manera y de una herramienta política, porque al final de cuentas voy a generar una investigación cuando seas un obstáculo a Además, las proyecciones del régimen. Aldrin, no pierdan de vista, Freddy Aldrin, que Guacho quedó quebrado en la última campaña política, la del 2018. Bueno, sus cercanos lo comentaban. ¿Y sabes quién lo ayudó económicamente? Incluso creo que empeñó hasta un rancho para poder brincar una deuda de 4 o 5 millones ¿Y saben de quién pesos. ayudó en ese entonces? Ajá. Los Patrón Laviada. Fíjate. Los Patrón Laviada, los hermanos de la hoy candidata, los hermanos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, ayudaron económicamente a Joaquín Díaz Mena. Lo han rescatado. O sea, eso no le debe de dar pena si son sus amigos. En un momento de su vida construyó con ellos. Y hablo de construir carreras políticas, proyectos políticos. No hay que olvidar que Joaquín Díaz Mena fue el presidente municipal consentido del presidente Fox, después fue diputado local, después posteriormente Patricio Patrón Laviada, el gobernador panista, lo promueve como candidato a diputado federal, después fue su candidato a gobernador, que quebró Joaquín Díaz, por supuesto. Él se queja de que lo abandonaron sin dinero y lo dejaron morir a su suerte y que por eso emigra del Partido Acción Nacional. Entonces, de pronto... Es una de las que dice, porque el otro es porque le hicieron injusticia a darle en aquel entonces al presidente. Bueno, por lo pronto, él dice, vamos a darle vuelta a la página. Yo creo que es lo que tiene que hacer José Luis. Y vamos a empezar a hacer propuestas, pero en la propuesta de seguridad me llama la atención la presencia de Héctor Cabrera. A mí no me llama la atención, don José. ¿Sabes por qué? Yo le voy a decir por qué no. Él tiene pues una, no enemistad quizás, pero sí no hubo buen clic con Luis Felipe Saidén. El trabajo que desarrolló Procurador General de Justicia tuvo fricciones con el que fuera secretario de Seguridad Pública, y eso fue público y notorio. Con el que sigue siendo. Bueno, y que sigue siendo secretario de Seguridad Pública. Pero estas fricciones finalmente llaman la atención. ¿Por qué? Porque pareciera que nadie de alguna manera asesora
al propio... Lo que hemos dicho, el problema no es Joaquín Díaz Mena. A mí me llama la atención que incluso su propia publicidad le llaman el guacho en lugar de guacho, y que no lo haya aclarado. Digo, para muchos yucatecos nos resuena el hecho que le estén diciendo el guacho, pero bueno, al final de cuentas... Pareciera... Los de la Ciudad de México. Ándale, los de Ciudad de México, pero bueno, los del centro. Pero a lo que yo voy es que finalmente el problema no es de fondo Joaquín Díaz Mena, el problema es este equipo que se ha montado dentro de la propia campaña y que de alguna manera, como lo hemos visto en muchos casos, aíslan la visión, los sentidos, los primeros sentidos del candidato, la escucha, la visión y el contacto con la gente. A mí no se me hace extraño la inclusión de Héctor Cabrera, porque es parte del equipo del exgobernador Ivonne Ortega. O sea, solo falta Ivonne entonces. Solo falta Ivonne Ortega. Incluso, ¿y cómo queda Mossi? Incluso, señor presidente Aldrin, van a nombrar y quieren presentar como sorpresa a Luis Aldana, aquel zar de anti la corrupción que se incluyó con Ivonne Ortega. También lo van a incluir, o ya lo están incluyendo con Joaquín Díaz Mena. A mí no se me hace extraño que todo el pool del grupo que respaldó al exgobernador Ivonne Ortega esté con Joaquín Díaz Mena. Es parte. Acuérdense que ese grupo quedó muy dañado, quedó muy lesionado, quedó muy resentido posteriormente con el exgobernador Rolando Zapata. Y hoy viene por sus fueros. Hoy utilizan a Joaquín Díaz Mena y él se deja utilizar para que este grupo que lo ha copado, pues obviamente le dé, pues le dé y mucha importancia. Tan es así que en seguridad, un pilar en el estado de Yucatán. Claro. Vemos cómo está Yucatán. Héctor Cabrera, dentro del equipo de Joaquín Díaz Mena, es el que está asegurando en seguridad. No es el que sí... Por eso, para aspirar a que a fiscal o a... Pues imagínate, si aún fuera para fiscal, van a cambiar al actual fiscal, a Juan Manuel León, que según la ley hasta el 2023, ¿ves hasta cómo el 2035. viene? Perdón, sí, cierto, sí, 2035, claro, 12 años. Sí, cierto. Ojo, pero la razón de eso es porque no olvidemos que hay una reforma constitucional en donde se declara la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y se le da esa pervivencia al titular. En Morena no existe esta autonomía, en Morena existen cuotas y cuates. En Morena existe, en Morena existe, tú vas aquí, tú tienes que ir acá, tú eres el recomendado, tú estuviste. Oye, empiezo a cuestionar a la Fiscalía, empiezo a cuestionar a los órganos internos, autónomos, y los empiezo a cuestionar. ¿Por qué? Porque necesito a los cuates para que estén allá. A que si sirvan o no sirvan, eso es otra cosa. Pero esos espacios de poder los necesitan. Hay una presunción que creo que alienta tu comentario, y esa presunción es lo que hemos visto en otros estados de la República. Sin embargo, yo sí creo que es una pues falta de visión política y sobre todo de consejo el hecho de poner a una persona. Y me llama la atención una cosa. Ambición política. Ambición política, pero a lo que yo voy, el caso de Ivonne Ortega, entonces yo puedo presumir también que su falta de imagen pública dentro de Movimiento Ciudadano es porque también se encuentra viendo intereses en otros partidos políticos, particularmente cuando su grupo político o buena parte de su grupo político se encuentra en Morena. Por supuesto, mira, el grupo político de Ivonne Ortega se divide en dos: en los fifís, en los que hacen política de oficina, los que hacen políticas públicas, los que vivían en la ciudad, y los de campo. Porque acuérdate que ella viene del campo, y ella lo decía, soy campesina, soy de la CNC, crié cochinos, vendí carne. Bueno, esa parte que la llevó al poder, cuando llega al poder... Eran sus generales de primer rango. Y sí son los que conocen el trabajo de tierra, sí son los que conocen la estrategia, sí son los que conocen... ¿A quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, a Elsie Sarabia, a Alejandro Menéndez, que hoy por hoy son los que están operando, son los que... Pero con Renan. Con Renan, sí, y están operando, y ellos le están llevando esa de lo que adolece Acción Nacional al interior de la tierra. Mientras los otros le llevan aire. Los otros le llevan aire, les llevan cenas, les llevan comida. Por cierto, Huacho Díaz tiene una burocracia muy costosa, de sueldos de más de 100,000, 200,000, 300,000 pesos, mientras que ves a candidatos de tierra sin dinero, sin recursos. Esa es la confrontación que está viviendo Morena. Bueno, en la confrontación de los cuates contra los candidatos. En el caso de Joaquín. De Joaquín. Renan Barrera. Renan Barrera, siento que le falta
más penetración para con la sociedad en cuanto a sus propuestas. Si bien es cierto que seguridad es un tema toral que Ahora a todo se ha encontrado mundo, 2 que 3 balones para meter gol extraordinarios, ¿no? por supuesto, gracias a los errores de Morena, porque ni siquiera estos errores vinieron por parte de Acción Nacional, que también tiene asesores costosos y muy malos, que ellos hayan hecho una estrategia. Mira, por acá, ¿no? Los errores que ha encontrado Acción Nacional, y en este caso Renán Barrera y el PAN, han sido propiciados, sino aquellas declaraciones que el vaivén es una basura. Sí, sí. O sea, te das cuenta que los errores vienen de Morena. La suma de personajes como Bayardo. Por Que les supuesto. han caído como anillos. Mariana Cruz, Mariana Bayardo, Cruz. O sea, son estas la cosas. propia Alejandra Pacheco, ¿no? Alejandra Novelo, como Alejandra Novelo. O sea, ves que hay un grupo en Morena que no le interesa que gane su candidato hoy de gobernador porque sienten que ya secuestraron a su partido. Ves al grupo de Ivonne Ortega operando y ves menos morenistas. Y ellos te lo dicen, necesita que pierda su candidato. ¿Para qué? Para que la izquierda o los que fueron fundadores de Morena pudieran accesar a esos espacios de poder. El grupo antichapulín, ¿no? El grupo antichapulín, ¿de dónde surge? No, ¿y quién lo está financiando? Bueno, pues esa es otra de las grandes preguntas, rumbo al ¿no? debate del 5 de mayo, así que va a haber tela de dónde cortar, creo. Yo creo que el caso de particularmente de Renán Barrera, José Luis, solamente como apunte, coincido con Freddy en atención de que el que va en la punta o de puntero tiene que ver hacia adelante, pero sobre todo tiene que ser muy claro en los tiros de precisión que vaya haciendo. Yo creo que en este caso el hecho de la importancia de que la imagen de Renán Barrera esté en el interior del estado resulta fundamental, porque aquí en la ciudad de Mérida se ha hecho un trabajo de mucho tiempo en cuanto a imagen y conocimiento, pero llega un punto dentro de la campaña política que hay que bajar entonces el tema de las propuestas, y en el tema de las propuestas, de la continuidad y también lo que no se va a seguir haciendo, yo creo que sí es un trabajo muy fuerte que tiene en cuanto a claridad y transparencia. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso, porque he tenido la oportunidad de ir a recorrer las campañas de todos los partidos políticos y de todos los candidatos, bueno, más bien de los de Morena y de los del PAN, y Cecilia delante de Renán le dijo, vamos a continuar, pero vamos a mejorar. ¿Y no ves que se molesta Renán? Renán dice lo mismo, vamos a dar continuidad a las políticas de Vila, pero vamos a mejorar. Claro. Esa es la tarea, mejorar. Yo creo que es lo que le falta un poquito a Morena, vamos a mejorar. Ellos vienen con ese discurso de desnostar, acabar, o sea, mientras ellos quieren reconfigurar un país, hay ciertos temas como el caso de salud que se les está yendo. No me parece que un candidato a la gobernatura hable del bacheo. Eso se lo dejo a los alcaldes. A los alcaldes. Claro, o sea, no puedes tener como propuesta el bacheo. Siempre. Y dejar fuera el tema del agua. Así el agua es. En sus distintas variantes. Claro. Que nadie está abordando. Hay temas que son naturales. Son temas naturales del municipio, ¿eh? Hay temas que, así como hemos dicho, los temas naturales de gobierno, de los gobiernos estatales, los temas naturales del municipio es. Se lo dejo a Cecilia Patrón. Bacheo, iluminación y basura. Son temas fundamentales. Y tú le preguntas a cualquier meridano y a cualquier vallisoletano, lo que le preocupa, lo que le llena el hígado de piedritas es precisamente la falta de cuidado en esos 3 temas fundamentales: el bacheo, la iluminación y sobre todo el tema de la basura, y el tema de los servicios. Y sobre eso yo creo que se puede ir bordando para ir mejorando, porque hay temas apremiantes en la ciudad de Mérida y en muchas ciudades capitales. Y por ejemplo, en el tema del bacheo, le interesa un poquito más a la clase media, sobre todo a los que tienen vehículos. A los que tienen calle. A los que tienen calle, no, claro. oye, porque hay gente que aunque tengas calle, lo que le interesa es comer. Sí, pero... O sea, hay una parte muy importante de esa parte, sobre todo... De acuerdo, pero la gente también se transporta, y los transportes ante los bacheos, créeme que lo hemos vivido muchos, de pronto cuando te vas en un buen bache y llegas hasta el techo. Así que hay que tener cuidado también con ello. Muchas gracias, José Luis, un gusto saludarte. José Luis, gracias.